Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí un día más. Vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy es viernes 22 de abril. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Se nos va el tiempo volando, rápido, rápido. Bueno, pues estamos en la recta final de abril, estamos en primavera. Seguimos confinados en nuestros hogares y seguimos aprovechando el tiempo para acercarnos a Dios, a su palabra, y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Así que mientras los hermanos están conectando, y ya veo unos cuantos que están entrando a través del directo en esta forma como hacemos en Facebook, pues hoy vamos a tener un estudio que hemos titulado Cambiando la manera de pensar. Y nos fundamentamos pues en un versículo de Romanos capítulo 12 que yo creo que ya muchos habían adivinado. Así que bueno, buenas tardes los que estáis escribiendo en el directo, Miriam, Benito. Buenas tardes a cada uno de los que ya estáis conectando y estáis ahí compartiendo los saludos a través de este medio. Juan Bermudo, buenas tardes. Me alegro mucho de volver a veros, los hermanos que después escuchan estos estudios no en directo, sino después ya en diferido o a través de Facebook o a través también de el canal que tenemos de la iglesia en YouTube. Sabéis que podéis también entrar a ese canal si os va mejor que verlo por Facebook. En YouTube están todos los estudios, están allá colgados, están en el orden que han ido apareciendo desde hace ya bastante tiempo que estamos aquí teniendo estos estudios. El canal es Iglesia Cristiana Unida de Valls, el canal de YouTube, ahí también los podéis ver. Bueno, bienvenida Cecilia, buenas tardes, y Paco, Rosario, Tamara, bienvenidos a todos. Me alegro mucho de volver a veros, de volver a estar compartiendo este tiempo juntos. Así que vamos a hacer una oración. Nos presentamos de esta forma en las manos del Señor y confiando en Él, arrancamos el estudio de esta tarde. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla juntos. Tú has permitido que vivamos otro día y a esta hora, como todos los días, aquí hay un buen grupo de tus hijos con ganas de aprender de tu palabra. Y venimos confiados porque sabemos que tú, Señor, eres el que está haciendo la obra, que tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer. Quizás en nuestra carne no nos apetecería tanto estar ahora aquí estudiando y nos apetecería más pues ver la tele o algo en internet u otras cosas. Pero tú estás despertando en tu iglesia, en muchos hijos tuyos, estás despertando ese hambre por la palabra, ese volvernos a ti, buscarte a ti, Señor, levantar nuestras oraciones hacia ti. Por eso, Padre, ayúdanos a entender, a ver, a comprender. Llévanos a la verdad de tu palabra. Enséñanos todas las cosas. Aquello que necesitamos escuchar hoy, confiamos, Señor, en que nuestros oídos reciban ese mensaje, nuestro corazón no esté endurecido. Sabemos que tu obra continúa en nosotros. Tenemos la certeza que el Espíritu Santo, del cual somos templo cada uno de los que hemos creído en ti, sigue haciendo su obra en nosotros. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos guía a toda la verdad. Por eso, Padre, estamos confiados, tranquilos, te pedimos sabiduría para exponer tu palabra y también para recibirla y entenderla. Y gracias por todo, Señor, lo que tú provocas y haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú tienes el control y los tiempos están en tus manos, todo te pertenece a ti. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues después de haber pedido que Dios nos guíe, vamos a pasar al estudio. Y bueno, saludos a todos los que estáis conectando y escribís ahí.
Pues muchas bendiciones para cada uno. Veo el saludo de Sandra, veo el saludo de Beatriz, un saludo para cada uno y después ya me tomo un tiempo al acabar el estudio de poder leer mejor los mensajes, pero ya sabéis que si tenéis una duda, una pregunta, mientras yo estoy dando el estudio, a veces me fijo y veo alguna pregunta, entonces en el directo la podemos comentar. Algo relacionado con lo que estemos estudiando, si algo no me alcanzo a explicar. Es lo bueno de poder estar en directo, que interactuamos juntos, cada uno de los hermanos que estáis ahí, pues estamos compartiendo también opiniones, la bendición que nos damos unos a otros. Creo que hacía mucho tiempo que no nos bendecíamos tanto, ¿verdad? Ahí en los saludos no paro de desear bendiciones a cada uno y eso es muy bueno. Que alguien te diga que Dios te bendiga. Bendecir es algo muy bueno. En el antiguo Israel la Biblia enseña que los padres bendecían a sus hijos. Y ahí estamos, bendiciéndonos unos a otros, claro que sí. Pues muy bien, gracias a las bendiciones que me dais. Ahí está Javi saludando y Nancy. Bienvenidos a todos, muchas bendiciones para vosotros. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. El título del estudio es Cambiando la manera de pensar. Cuando compartí el cartel que hizo Javi, lo comparto en algunos grupos de WhatsApp, en el grupo de la iglesia, en el grupo de hombres y en el grupo de hombres, de varones que tenemos. Cuando lo compartí, al poquito José María lo leyó y dijo, para que así cambie nuestra manera de vivir. Y evidentemente José María tenía en cuenta y sabía el versículo en el que íbamos a estudiar, porque en Romanos 12 leeremos el versículo 1 y 2. El versículo 2 es el versículo clave y de ahí vamos a partir con el estudio de esta tarde. Dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras versiones de la Biblia, al contrastarlas, nos queda esa idea a la que le hemos dado el título a este estudio, cambiando la manera de pensar. Cuando dice ahí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por ejemplo, Dios habla hoy, esta versión dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y la nueva versión internacional, algunas versiones en lenguaje actual, también nos aclaran más esa idea. Reina Valera da la idea correcta, pero al comparar en otras traducciones se nos ilumina quizás más, a veces ampliamos más la idea, el concepto, ¿verdad? Cambien su manera de pensar. ¿Por qué tendríamos que cambiar la manera de pensar? Bueno, entiende que todo lo que estamos estudiando es un complemento. Cuando otros días hemos estado estudiando acerca de la corriente de este mundo, tiene que ver con esto, porque lo primero que dice el versículo 2 es no os conforméis a este siglo. Ahí la palabra siglo se puede traducir por mundo, quiere decir mundo. No os conforméis a este mundo, no os amoldéis a este mundo. Hemos estado estudiando otros días acerca de la corriente que este mundo lleva, y es una corriente que controla a Satanás conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos leyendo hace pocos días en un estudio. Así enseña la Biblia. Entonces, desde que nacemos, cuando nosotros nacemos y somos bebés, desde ese momento comienza un aprendizaje en nosotros, en cada uno. Y poco a poco vamos tomando conciencia, vamos tomando forma, el entorno que nos rodea, la educación que recibimos, todo eso ejerce una influencia tremenda en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar va adquiriendo una serie de ideas, de conceptos. Eso es educación, eso es discipulado. Incluso en algunas partes hablaríamos de adoctrinamiento. Un niño es un libro en blanco, tiene que ser escrito.
De ahí que muchos psicólogos y pensadores siempre apuntaron a esta idea. Por ejemplo, John Watson, que es uno de los padres de la psicología, dijo, se le atribuye a él la frase que dice: dadme un niño y haré de él lo que me pidáis. Eso dijo John Watson, uno de los padres de la psicología. Dadme un niño y haré de él lo que me pidáis. Y bueno, y también la frase que se atribuye a los jesuitas: dadme un niño hasta los 7 años y os devolveré un hombre. Esa frase se atribuye al movimiento de los jesuitas, Ignacio de Loyola. Entonces, bueno, la Biblia también dice allí: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere grande no se apartará de ellos. Aquí la cuestión sería, ¿nos han instruido correctamente? ¿Nuestra forma de pensar es la adecuada? ¿Tuvimos la educación? ¿Tuvimos la enseñanza? ¿Recibimos, antes de ayer que estábamos hablando de la verdad absoluta? ¿Hemos recibido una educación fundamentada en la verdad o se nos instruyó en una serie de mentiras? ¿Hemos aprendido y por lo tanto hemos llegado a ser lo que somos de una forma, podríamos decir, adecuada? Bueno, es un tema complejo cuando hablamos del pensamiento humano. ¿Quién tiene la verdad? Decíamos antes de ayer, ¿no? Todos pretenden tener la verdad. Los filósofos griegos dedicaron mucho tiempo a esta reflexión. La frase cogito ergo sum, os la puedo decir en francés, los hermanos que me estáis escuchando desde Francia: je pensé donc je suis. Bueno, no os riáis de mi francés. Pienso, luego existo. Eso dijo Descartes, el filósofo. Él escribió un libro que se titulaba Discurso del método, y en ese libro, pensando en eso, en lo que somos, nuestro pensamiento, pienso, luego existo, en el libro él empieza a desarrollar un concepto muy abstracto de todo lo que nos rodea. Llega incluso a dudar de la existencia misma. O sea, él comienza a dudar de todo lo que existe, aún de la propia existencia. Pero al final llega a un punto indubitable, o sea, sin margen de duda. Y es que en su pensamiento sale un punto llamado yo, el ego, el yo. Y sea lo que sea, ese yo es indiscutiblemente existente, llega a decir Descartes. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando, yo estoy filosofando, yo estoy tratando de encontrar respuestas. Así que no tengo bien claro qué es real en el mundo en el que estoy, pero una cosa sí tengo claro, y es que el yo existe, el ego existe. Entonces él crea la base para que incluso el pensamiento científico tenga como una base, algo básico, lo racional y no lo metafísico. Todos estos filósofos trataban de encontrar una respuesta. El pensamiento es algo profundo. Cada ser humano en sí mismo es como un mini universo. Somos complejos, es complicado. Fíjate, en este momento en el planeta Tierra hay más de 7.500 millones de habitantes. Y cada uno vive en su mundo interior, a la vez conectados los unos con los otros, en el entorno en el que nos ha tocado vivir, allí donde nacimos. Entonces, bueno, el ego, el yo, antes que consciente, es inconsciente. Cuando un bebé nace, aún no tiene, por así decirlo, el bebé aún no tiene autoconciencia, aún no se plantea pues las cuestiones básicas que el ser humano se plantea, como el del filósofo, ¿no? Entonces, un bebé vive en el estado de inocencia, no está preocupado por lo que ocurra mañana, empieza a manifestar sus emociones, pero llega un momento en la vida del niño que él empieza ya a plantearse cuestiones existenciales, cosas que tienen que ver de la vida, las preocupaciones del futuro, los temores que la vida nos da, las preocupaciones, ¿no? Como decía Jesús, que no os afanéis, que comeremos o que vestiremos, son cosas que la vida nos trae y que el pensamiento, pues es claro,
que tiene un factor fundamental en cómo es nuestra calidad de vida. Hay personas pues que se angustian muchísimo, preocupadas por las circunstancias de lo que nos rodea. Ahora en este tiempo de pandemia mundial, donde el virus, el COVID-19, se ha extendido prácticamente por todo el mundo, bueno, hay personas que lo llevan bastante bien desde un punto de vista optimista, ¿no? Bueno, pues nada, es lo que nos toca vivir, nos adaptamos. Hay personas, ¿no?, que se angustian muchísimo, se preocupan mucho. Tiene un factor importante también a ver el hecho de cómo las noticias y los medios administran las cosas que ocurren en el mundo. En alguno de los estudios que hemos dado estos días hemos hablado de eso. Hemos hablado que si tú miras las noticias cada día, el tema principal es el virus, el COVID-19. Todo el día se habla eso, todo el día está ahí, están dándole vueltas a las noticias. Y claro, te muestran la realidad, pero la realidad elevada a un nivel más allá de lo que realmente es. Porque cuando a ti con una idea, que la idea es cierta, es una pandemia, hay gente muriendo, se está extendido por todo el mundo, cierto, pero cuando la información es tan machacante, por así decirlo, es como que tú ya sabes algo que tienes que hacer, pero hay alguien aquí que está todo el día diciéndotelo y te lo dice y te lo dice y te lo dice. Al final eso se convierte como en una obsesión, ¿no? Tenemos que tener la medida de administrar nuestra forma de pensar. Tenemos que controlar nuestros pensamientos y no que los pensamientos descontrolados nos lleven a esas situaciones en las que podamos incluso perder el control sobre nosotros mismos. Entonces, la existencia ocurre antes del pensamiento. Cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, ya eras una persona. ¿En qué piensa un feto, un bebé, cuando está en el vientre de su madre? ¿Alguien se acuerda de lo que hay aquí? No sé, pregunto, a lo mejor alguien me dice, sí, yo me acuerdo, entonces me sorprendería, ¿no? Me daría una sorpresa. Pero yo no me acuerdo, evidentemente. Cuando estaba en el vientre de mi mamá, pues no pensaba en nada. Estaba allí en mi mundo, y como todos vosotros. Y cuando nacimos, pues, ¿qué es lo primero que piensa un bebé cuando nace? Pues no lo sé, pero igual no le gusta mucho porque normalmente lo primero que se hace es llorar cuando un bebé nace. Entonces, bueno, ahí llegamos a un mundo nuevo, pero todo ese libro está en blanco. Tenemos que empezar a crecer, a desarrollarnos físicamente, pero también intelectualmente. Vamos a adquirir personalidad. Se nos van a desarrollar en nuestro carácter una serie de cualidades, algunas cosas negativas, otras positivas. Entonces es un proceso en el que aún hoy nos encontramos. Una persona es lo que ha sido educado a lo largo de su vida. ¿Qué hubieses pasado si en lugar de nacer ahí en el país donde naciste, hubieses nacido en otro país? ¿Cómo sería tu vida si hubieses nacido, no sé, en los Emiratos Árabes? ¿O en Irán? ¿O en Kuwait? ¿O si hubieses nacido en Afganistán? ¿Cómo sería tu vida? Bueno, pues es una incógnita, nunca lo sabremos porque no tendremos la ocasión de ir a nacer a un sitio de esos. Somos lo que somos, donde hemos nacido, y en ese contexto alguno podría pensar, bueno, tenemos ventaja, al haber nacido en países cristianos, fue más fácil llegar al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de Cristo. Bueno, quizás no, no te engañes, porque a veces eso no es positivo, es negativo. Estar en un ambiente cristiano y pertenecer a una religión cristiana, eso te puede llegar a tener una falsa seguridad, creyendo que como perteneces a la religión tal, tú ya eres salvo, y en realidad nunca haber tenido una experiencia personal con Jesucristo. Y en estos países que yo te citaba, países con un fondo musulmán muy radical, pues ahí desde niños se les instruye y se les enseña, se les adoctrina en una religión determinada. Pero en esos países muchas personas
están creyendo y recibiendo a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, nunca sabemos qué sería mejor, nacer aquí, nacer allá. Pero bueno, donde naciste, eso es lo que te tocó y ya no lo podemos cambiar. En tu educación ejercieron una influencia muy importante tus padres, evidentemente, el sistema educativo. Fíjate que desde una temprana edad, aquí en España, en nuestro país, los niños con 3 años ya comienzan a ir al colegio. Algunos antes de eso pues también son llevados a la guardería. Pero como sistema de educación empieza el programa a los 3 años, obligatorio. Entonces, a partir de los 3 años, fíjate que nuestros hijos, la mayor parte del tiempo, están en un entorno que no es el familiar, no están en su casa. Están con profesores, están con personas que les están educando. Entonces, bueno, eso en principio es bueno, tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, tienen que aprender matemáticas, tienen que aprender historia, tienen que aprender todo ese conocimiento, pero están siendo educados también en formas de pensar. Según la ideología de un profesor, pues eso va a ejercer influencia en los alumnos. Por eso los padres tenemos siempre una responsabilidad tremenda. Cuando antes yo citaba Proverbios, instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere grande no se apartará de ellos. Ese es un mandamiento que va dirigido a los padres. Son los padres los responsables, aquellos a los que Dios ha encargado la educación de los hijos. Lo que pasa es que los padres vivimos tan afanados y tan preocupados y tan atareados que delegamos la educación en otras personas. Ya los educan en el colegio, incluso en las cosas de Dios ya los educan en la escuela dominical. Un día a la semana ya son educados ahí. Bueno, no puede ser así, no, tenemos una responsabilidad como padres, nos tiene que preocupar cómo instruimos a nuestros hijos. Justo en los últimos tiempos y antes de meternos en todo el tema coronavirus, COVID-19, todo esto, uno de los temas que ha estado de actualidad en estos últimos años pues ha sido el tema de la ideología de género, y ha habido una serie de problemáticas por declaraciones que algunos ministros aquí en España, algunos docentes con autoridad así a nivel general, pues dijeron, se llegó a decir de que los padres no tienen derecho a adoctrinar a sus hijos, a enseñarles, a educarles, que la educación tiene que estar en manos del gobierno y tal, y claro, eso generó un montón de polémica y quejas de colectivos, y bueno, llevamos un tiempo ahí metidos en una serie de conflictos, discusiones, problemas. Pero tus hijos son tus hijos, hermano, y delante de Dios tú tienes responsabilidad para educarles. Tienes que enseñarles quién es Dios, cómo es Dios. Tienes que enseñarles los valores que la palabra de Dios nos enseña. Todo eso es complejo porque además nuestros hijos no solo son educados por personas ajenas al entorno familiar, incluso a nuestra fe, sino que también son educados por los medios. Y hoy en día, más que nunca, esa es una realidad. O sea, nuestros hijos pasan horas y horas cada día delante de las pantallas, viendo televisión, viendo internet, en sus diferentes plataformas y contenidos, a través de los videojuegos. Entonces, tenemos que entender, y es algo que la Biblia nos enseña, que de todo aquello de lo que nos llenamos, pues eso es lo que somos. Al final eres lo que piensas. Piensas según te alimentas, según aquello que recibes. Entonces tenemos que ser muy conscientes del mundo en el que estamos y de lo que ha entrado dentro de nosotros. Lo que pensamos cada uno es lo adecuado, lo correcto. Hay una gran influencia en el mundo en el que vivimos, pero en Cristo ahora tenemos una nueva oportunidad de cambiar nuestra forma de pensar. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Pablo daba por sentado y decía, más ahora nosotros tenemos la mente de Cristo.
Bueno, yo cuando leo eso, el apóstol que dijo, ¿no? Pues yo pienso, bueno, eso sería lo ideal, claro. Ahora que hemos creído, tenemos la mente de Cristo. Pero eso es así, realmente tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Jesús. Cuando tú cada día tomas decisiones más importantes o menos importantes, porque a veces no hay decisiones menos importantes. Una decisión a la que no le damos importancia puede generar algo que incluso cambie tu forma de vida. Entonces todas nuestras decisiones tienen una trascendencia. Así que la pregunta es, ¿tenemos la mente de Cristo? ¿Pensamos como Jesús? Bueno, ese es el objetivo. Como dijo el apóstol, Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Eso es lo que tendría que ocurrir en nuestra vida. La influencia del mundo es tremenda, hermano. Por eso el apóstol Pablo comenzaba diciendo, no os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este mundo. Y la influencia del mundo en nosotros es muy fuerte, es muy grande. Estamos en una corriente fortísima que va en una dirección y luchar contra la corriente cuesta mucho. ¿Te has bañado algún día en un río que la corriente era relativamente fuerte? ¿Te estabas bañando un día en la playa y había corrientes fuertes? En las playas normalmente cuando ocurre eso ponen una bandera roja que advierte que está prohibido el baño. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Nadar en una corriente, bueno, si la corriente es fuerte, te arrastrará. No podrás conseguir ir contra esa corriente. Cuando la corriente es muy fuerte, da igual tus fuerzas, si dependes de tus brazos y de tus piernas, a veces aunque seas un nadador experto, aunque estés en plena forma física y tengas fuerza y resistencia, pero siempre la corriente será más fuerte que tú. La corriente no se cansa y la corriente puede tener la fuerza. Entonces, hermano, tenemos que ser conscientes que este mundo se mueve en una dirección y la corriente es muy fuerte. Y tenemos que ser conscientes de que no podemos confiar en nuestra propia fuerza para ir contra corriente. La corriente nos acabará arrastrando. El temor, la duda, la influencia, nuestra propia concupiscencia, las pasiones de nuestra carne, nuestra debilidad, al final nos arrastrará. Entonces, para poder cambiar nuestra forma de vida, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No os conforméis, no os conforméis, no te conformes así ya como estás, como piensas. No te conformes, no te amoldes a este mundo, sino renuévate. En Cristo se produce una renovación. Hay lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento te transforma completamente, te cambia completamente. Pero nacer de nuevo no significa que ya está todo hecho. He nacido de nuevo, ahora ya soy otra persona, pienso de otra manera, ya no. Quizás también Jesús nos quería enseñar al decir es necesario nacer de nuevo. Igual que yo antes os decía, un bebé tiene que aprender a pensar. Un bebé tiene que tomar conciencia de quién es. Cuando tú naces de nuevo, tienes que tomar conciencia de quién eres. Ahora eres una nueva creación, una nueva criatura. Ahora hay una diferencia entre lo que eras antes y lo que eres a partir de ahora. No puede ser que uno crea en Cristo y supuestamente nace de nuevo y su vida prácticamente no cambia, sigue siendo el mismo de siempre, sigue haciendo lo mismo de siempre, su forma de hablar es la de siempre, solamente que ahora ha añadido un componente más a su vida. Ahora los domingos me voy a la iglesia. Ser cristiano no es eso, es mucho más, es cambiar toda tu forma de pensar. Y si cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de vivir. Eso es lo que dice el versículo. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Pienso, luego existo, decía Descartes. Bueno,
eso es cierto. Tú piensas y a partir de lo que piensas es lo que eres, es lo que haces. En eso se basa tu existencia, en tu pensamiento. En tus pensamientos tú formas planes, tú tienes una serie de prioridades en tu vida, en tus valores. Hay cosas que están arriba en primer lugar, hay otras cosas que están más abajo. ¿Cuál es tu escala de valores? Bueno, una cosa sería la teórica, que tú sobre el papel, si yo te pregunto ¿qué es lo más importante en tu vida? Y entonces tú pones ahí, pues para mí lo más importante, mi escala de valores empieza aquí y vas diciendo cosas, pero en la práctica realmente se ve cómo es tu escala de valores. Aquello a lo que dedicas más tiempo, aquello en lo que inviertes más esfuerzo y más recursos, realmente eso es lo más importante para ti. Mira, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, porque la Biblia nos enseña cómo debemos hacerlo, cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar, porque aquí el apóstol Pablo en Romanos 12 nos da el mandamiento, pero ¿y cómo lo hago? Esa sería la pregunta. No te conformes, no te amoldes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hago? Bien, vamos a Filipenses 4. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. Tenéis la espada, ¿no? No os la dejéis nunca y las libretas ahí para tomar notas y todo. Estamos estudiando la Biblia. Filipenses 4, 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, aquí se nos da una enseñanza, una lista de todo aquello en lo que debemos pensar. En esto pensad, dice el apóstol Pablo. Nota que nosotros decidimos lo que pensamos. A veces uno puede quedarse con la falsa idea de que el pensamiento es incontrolable. O sea, es que yo no controlo mi pensamiento me lleva, voy de aquí para allá. A veces ocurre que eres sujeto a alguna forma de fobia, de temor, de miedos, las adicciones. Parece como que de pronto tú no tienes control sobre ti mismo. Tu pensamiento es el que va por libre, pero el pensamiento es tuyo. Nosotros debemos ser dueños de nosotros mismos. Los miedos incontrolables, las adicciones que nos dominan, todo eso nace en algún momento. Y no te olvides que siempre tenemos medios y recursos para cambiar esa situación. No podemos conformarnos en ser esclavos de lo malo, de lo negativo. Si tú solo por ti mismo no puedes, no te olvides que si estás en Dios, Él tiene una fuerza que sobrepasa en todo la tuya. Él tiene los recursos para que yo salga victorioso. Y además no estamos solos. El Señor nos ha dejado en un contexto en el que la soledad no cuenta porque somos un cuerpo, la Iglesia de Jesucristo. Y aquí o allá o en algún momento determinado en su Iglesia están las personas que te pueden ayudar. No todas las iglesias, no todo el que se llame cristiano quizás sea el recurso, pero Dios tiene su iglesia. Y si tú estás en Dios y buscas a Dios, Dios va a poner en tu camino a aquellos que te van a ayudar. Entonces, no eres esclavo de nada que te rodea. En Cristo has sido declarado libre y tienes que vivir en libertad. Claro que no es tan fácil. Hay una serie de componentes. Fíjate que lo que estamos estudiando en sí solo
nos quedaría cojo, sería como tener una mesa con 3 patas. Pero todo lo que estamos estudiando al final es un complemento. Cuando en estos días estamos estudiando la palabra de Dios, cada uno de estos estudios se complementan. Por eso entendemos que estamos estudiando la Biblia. No son temas de hombres, filosofías humanas, como decía el apóstol Pablo, de humana sabiduría. No, resulta que este estudio se complementa con el que dimos hace un mes, y el de hace 3 semanas se complementa con este, y de pronto estamos recibiendo una enseñanza, y yo confío y creo que viene de parte de Dios, por eso, porque más allá de que yo tenga un plan y diga, vamos a estudiar esto, yo no soy tan inteligente como formar ese enramado que de pronto ahora estamos dando un estudio y yo mismo me acuerdo, digo, hombre, esto va bien con lo que hemos hablado hace 5 días atrás. O no, el Espíritu Santo nos lleva a ese alimento. Entonces, tú no eres esclavo de las circunstancias de la vida. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso no es un versículo solamente para aprendérselo de memoria o que te lo dediquen en una postal y qué bonito suena. No, eso es verdad. Si lo dice la Biblia es la verdad. Y si dice la palabra que todo lo puedo, eso es así, todo lo puedo. ¿Por qué? Porque el Dios del universo, el creador de todas las cosas, está de tu parte. Y en sus manos, Él va a transformarte totalmente. Esto a mí me da mucho descanso, porque si dependiese de mí mismo el tener que formar algo nuevo, si dependiese de mí mismo cambiar mi manera de pensar, eso iba a ser muy frustrante. Eso iba a ser algo que me iba a desalentar, porque es la experiencia de muchos cristianos que trataron de cambiar cosas y no pudieron, una y otra vez fracasaron, se encontraron chocando contra un muro, porque o lo hacemos a nuestra manera y fracasamos, o lo hacemos a la manera de Dios. Si es a la manera de Dios, siempre venceremos, siempre tendremos la victoria. Entonces, ¿cómo es a la manera de Dios? Más fácil de lo que parece. No es una fórmula que digas, bueno, para conseguir esto tengo que añadir 40 ingredientes. No, la fórmula de Dios es que te dejes guiar por Él, te llenes de Él, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Está al alcance de todos. No es algo para la élite, o es que llenarse del Espíritu Santo es para unos pocos escogidos. No, hermano, está en nuestras manos. Para llenarnos del Espíritu Santo, solamente tenemos que hacer aquello que Dios nos ha dicho. Llénate de su palabra, búscale a Él en oración, ten tiempo para estar delante de Él. Cuanto más tiempo te llenas de la palabra de Dios, más te llenas de su presencia. Cuanto más tiempo dedicas para meditar en sus caminos, para estar hablando con Él, más te impregnas de todo lo que es Dios. Eso está al alcance de cualquiera. El problema es hacerlo. ¿Por qué es un problema? Porque hay muchas distracciones, porque hay muchas cosas que nos roban el tiempo, porque aún nuestra forma de pensar no nos lleva a ocuparnos en las cosas que debemos. Volvemos muchas veces a mismas enseñanzas en la Biblia. Lo hemos comentado ya algún día, pero otra me viene a la cabeza. El episodio en el que Marta y María, las hermanas de Lázaro, tienen como invitado especial a Jesús en su casa y vemos a Marta atareada, haciendo las tareas domésticas, cocinando, preparándolo todo porque hay un invitado especial. Jesús está en casa. Y María, de pronto, lo que está haciendo, que está también trabajando, ayudando a su hermana. No, está sentada a los pies de Jesús, porque Jesús está enseñando cosas. Y en ningún caso dice la Biblia que atender a un invitado, que fregar los platos, barrer el suelo, hacer tareas domésticas, preparar la comida. Todos los días tenemos que comer. Viene un invitado a casa, ¿qué lo vas a tener en ayunas? No, hoy no comemos. ¿Por qué? Porque estaba escuchando un estudio. ¿Cómo? Pero, bueno, lo que está enseñándonos ese pasaje es a tener prioridades en nuestra vida,
¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que debe ser más importante para ti? Eh, Tenemos tiempo limitado. Cada día son 24 horas. Gran parte de esas horas tienes que ocuparlas en descansar, en dormir. Ahora siempre la pregunta es, ¿en qué inviertes el resto del tiempo? Mira, si dormimos, vamos a sacar una idea. Dormimos 8 horas. Algunos duermen menos, otros a lo mejor más. 8 horas. Trabajamos 8 horas. Bueno, solo en dormir y trabajar, que son dos cosas que absorben nuestra gran parte de nuestro tiempo, ya tenemos 16 horas. Nos quedan otras 8 horas más. ¿Y cómo distribuimos esas 8 horas? Hay un montón de cosas que son cotidianas, las que repetimos cada día y que también nos absorben mucho tiempo. Entre vestirnos, comer, asearnos, tenemos una serie de horas ocupadas ya en tareas obligatorias para cada día. Al final nos va quedando poco tiempo, vamos reduciendo el tiempo. Y nuestro gran problema es que de ese poco tiempo que nos va quedando, pues resulta que vivimos en un tiempo, en un mundo, donde nunca antes fue así, y en el que hoy nos encontramos con tantas distracciones que nos absorben el tiempo y no nos damos cuenta cómo. Se nos va de las manos el tiempo y ni nos hemos enterado. Siempre hay que ver una película o una serie en televisión, siempre hay que atender las redes sociales. Tengo que hacer un directo. Bueno, si es para predicar la palabra de Dios está justificado. Ahora, si es para mostrar no sé qué historias, pues no sé. Tendrás que mirar el tiempo que dispones y a ver cómo lo vas a administrar. Porque la vida se nos va de las manos, hermano. Esto va muy rápido. Y van pasando los días, las semanas, los meses, los años. ¿Y qué fue de tu vida? No me digas como Jacob, a Faraón, pocos y malos han sido los días de mi vida. Si Jacob llega a vivir en este tiempo, pues no sé qué hubiese pasado. Pero cuando tú miras atrás en tu vida, tendrías que decir algo más que pocos y malos fueron los días de mi vida. Si tú miras atrás en tu vida, tendrías que decir valió la pena, invertí el tiempo en cosas importantes, dediqué mi vida a cambiar cosas. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sembramos, siempre tiene un efecto, pero tienes que sembrar, tienes que decir, tienes que hacer, tienes que influenciar en la vida que te rodea. Lo que no puedes hacer es pasar por aquí vegetando como una planta que está ahí y tiene vida, sí, pero es una planta, ni se mueve, está ahí solamente absorbiendo nutrientes. Hemos sido llamados de parte de Dios para hacer algo, para influenciar en este mundo. Él dijo, sois la luz del mundo, la luz no se oculta bajo un almud, no la pones escondida, la luz está para que brille, para que alumbre. Tú tienes que alumbrar allí donde estás. Cuando estás en tu trabajo, cuando estás gastando ese tiempo precioso de tu vida en trabajar, digo gastando, porque yo creo que el mundo está estructurado mal. 8 horas trabajando para ganar dinero, ¿para qué? Y digo 8 horas, a veces hasta más. Yo soy autónomo y nunca me propuse trabajar demasiadas horas porque en mi vida hay otras obligaciones como el de servir a Dios y estar sirviendo en la iglesia y compartiendo siempre la palabra de Dios. Pero yo conozco autónomos que trabajan no 8, 10, 12, 14 horas al día, más. ¿Por qué? Porque tienen que ganar mucho dinero. Conozco a empresarios que tienen riquezas porque tienen empresas y tienen un montón de propiedades, pero yo sé cómo es su ritmo de vida, los conozco porque son clientes míos, tenemos relación, y yo sé que se levantan a las 5 de la mañana para ir a la empresa, tienen que atender sus negocios y vuelven a las 8 a las 9 de la noche a sus casas, y yo muchas veces los he observado y he pensado, ¿para qué quieren ganar tanto dinero si después no viven la vida? Su vida es trabajar, 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 trabajar. Gastamos demasiado tiempo y el tiempo es lo más valioso que tenemos, porque nuestro tiempo sirve para que invirtamos
Y la pregunta es ¿en qué invertimos? Solamente puedes o hacer tesoros en la tierra o hacer tesoros en los cielos. Esas son las dos opciones que tienes. Invertir para lo material o invertir para lo espiritual, que es eterno. Durará para siempre. Pero ahí es donde estamos, amoldados al mundo. Nos hemos conformado a este mundo. Conformarse es, aquí estoy, no voy a intentar hacer otra cosa. Eso es conformarse. Amoldarse, tomar la forma, dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Y nuestra forma de pensar se adapta a eso. No sé lo que te enseñaron de pequeño, no sé lo que poco a poco fue formando tu personalidad, lo que dio forma a tu carácter, pero ahora estamos en Cristo. Ahora eres una nueva criatura, una nueva creación. Y hermano, no te puedes conformar. No puedes dejar que la corriente del mundo te arrastre. A veces, aquellos que tratan de ir contracorriente, ya sabes que van a sufrir las consecuencias, a veces incluso de su entorno más inmediato. Pero tú ¿qué te crees? ¿Que eres el redentor del mundo? Venga, eres demasiado radical, un cristiano demasiado... vamos a someterlo a votación, vamos a opinar todos, ¿Sabes que la Iglesia no es una democracia? Lo sabéis, ¿no? Eso. Porque a veces en la Iglesia nos acostumbramos a... vamos a votar las cosas. Y los que votan, a veces, pues son personas que su vida espiritual se fundamenta en asistir 1 hora y media a la iglesia un día a la semana. Esa es su vida espiritual. Entonces, esas personas tienen que decidir sobre los asuntos del reino de Dios. Personas frías, personas sin sabiduría de lo alto, personas que no están llenas del Espíritu Santo. La iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia. En la iglesia manda Dios. Su palabra es la autoridad. Pero no es fácil siempre ir contracorriente. A veces la corriente está aún dentro de la propia iglesia. La iglesia sigue en esa dirección. ¿Por qué? Porque el mundo va en esa dirección. Y de pronto sale por ahí un hermano o un pastor o alguien y quiere venir a pensar como Cristo piensa. Mira, si Cristo viniese hoy en día, siglo XXI, si Cristo viniese hoy en día, ¿qué crees que pasaría? Mira sus enseñanzas, léelas en el Evangelio. Lee lo que Pablo y los otros apóstoles enseñaron. Mira lo que dice el Nuevo Testamento. Si Cristo viene en este tiempo, y viene como vino hace esos 2000 años atrás, con su misma forma de ser, de pensar, claro que sería el mismo, porque Él no cambia. Todo cambia, pero su palabra no cambia, su personalidad no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su palabra es la misma hoy, ayer y por los siglos. Entonces, si Cristo viene hoy en día, me parece que la historia no iba a cambiar mucho. Los primeros críticos, los primeros que se le iban a echar encima, los primeros que hablarían mal de él y si pudiesen lo matarían, iban a ser los religiosos, los líderes religiosos de este tiempo, el sistema religioso actual, el sistema respaldado al final también por el sistema judicial, el sistema de la justicia humana, porque el pensamiento de Cristo era demasiado revolucionario. ¿Sabes por qué? Porque iba contra la corriente de este mundo. Y cuando alguien va contra la corriente de este mundo, de seguida, de pronto, todo el mundo se da cuenta. ¿Te observan los que te rodean? ¿Te critican? ¿Critican tu fe? ¿Te llaman cosas como beato, radical, religioso y cosas parecidas? Bueno, si es así, pues quizás es bueno. Quiere decir que estás en el buen camino, estás yendo contra la corriente de este mundo. Si estás en Cristo, tu mente tiene que ser la de Cristo. No hay otra alternativa, no hay otra opción. Cristo busca personas valientes. Valientes no quiere decir que no tengan miedo. Valientes quiere decir que están dispuestas a enfrentar sus miedos. Porque ir contracorriente, hermano, mira, te lo voy a decir así flojito para que nadie se entere.
Ir contracorriente asusta. Sí, levantar la voz contra todas las otras voces que te rodean, eso da miedo. Imagínate que tú estás en un entorno donde hay varios cientos de personas y todos dicen, esto es blanco, esto es blanco. Y tú eres el único que de pronto levantas la mano y dices, pero yo lo veo negro. ¿Qué crees que pasará? Que tú eres el bicho raro. Todos te mirarán así, diciendo, ¿y este de dónde ha salido? Estamos aquí 500, 600, 1000, 5000 y todos decimos, esto es blanco. Y ahora sale este y dice que es negro, pero ¿qué se ha creído? Este está loco, este no tiene derecho a cuestionar lo nuestro y tal y no sé qué. Y te van a apalear, te van a destrozar, van a exponerte, te van a ridiculizar, van a provocarte que te sientas mal, te van a llamar insolidario, van a decir que eres un radical, que eres un xenófobo, que eres un no sé qué, y te van a poner en un conflicto interno, porque tú mismo te plantearás y dirás, ah, no, claro, ¿y cómo me atrevo a decir que es negro? Si todos dicen que es blanco, ¿cómo voy a tener yo razón? No se trata de que tú tengas razón, se trata de que si esto dice que es de ese color, es de ese color. Da igual que el mundo diga que es de otro. La Biblia no pasa de moda. La palabra de Dios es la misma y ni una coma ni una tilde, nada pasará sin que se cumpla de todo lo que está aquí escrito, porque es una palabra viva, no es letra muerta que alguien la escribió y que quedó ya ahí un mensaje. Vendrás 1.000.000 de veces al mismo versículo y ese versículo te seguirá hablando cada día de una forma especial. Si Cristo viniese hoy en día, Rosario dice, efectivamente lo matarían. Vivimos en una época que solo vale el pensamiento único, dice Belén. Estamos de acuerdo, el mundo va en una corriente, en una dirección. Y recuerda que el otro día veíamos lo que Pablo enseñaba, es conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás controla este mundo, su pensamiento está controlado por Satanás. Se vale y se usa de los gobiernos, del poder, para controlar y manipular a las masas. Y si tú vas contra las masas, tú eres el bicho raro. ¿Te imaginas cómo se debía sentir Noé allí en la antigüedad, cuando Dios le dice que construya un barco? No sé si te puedes poner en la piel de Noé. Quizás sí. Si tratas de tener la mente de Cristo en este siglo XXI en el que nos toca vivir, aún en tu entorno cercano, familia, incluso iglesia y otras personas, vas a recibir muchas críticas. Noé estaba en un mundo en el que se parecía mucho a este, porque Jesús dijo, igual que los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, y nos vamos acercando a ese día, y él decía en que comían y bebían, se casaban y se tomaban en casamiento, y un mundo donde el culto al cuerpo, satisfacer los placeres de la carne, el entretenimiento, la diversión y todo lo que tiene que ver con eso era lo principal, lo primario, era lo básico. Todos buscaban eso, menos un hombre, Noé. ¡Wow! Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible? Solo un hombre y su familia. Y la familia porque seguían a Noé, porque no sé yo, los hijos... ¿Solo un hombre sobre la tierra? Pero Noé tenía más familia, tenía hermanos, tenía padres, tenía sobrinos, primos, gente que habían crecido en un entorno similar al de Noé. También esos hombres habían escuchado las historias desde el huerto del Edén y lo que pasó cuando el pecado entró en el mundo y cómo Dios había tratado con los patriarcas a través de los tiempos. La gente sabía lo mismo que Noé, pero solo Noé estuvo dispuesto a que su pensamiento fuese el pensamiento de Dios. Noé construye un barco. Nos lo imaginamos a veces todo como así, como muy místico, ¿no? Construye un barco, ah, sí, de acuerdo, vale, mañana me pongo. Yo me imagino a Noé con sus luchas, ¿no? Me ha dicho Dios que construye un barco. Y un barco,
No una barca ahí, no, un barco, porque tenemos que meter a un montón de animales dentro. Y tiene que ser un barco 150 metros de largo por ancho alto. 100 años estuvo construyendo el arca, el barco. ¿Te imaginas 100 años de tu vida construyendo un barco en tierra seca, alejado del mar, cuando probablemente nadie había visto llover y la advertencia es que se van a desatar las cataratas de los cielos? Lloverá sobre la tierra, todo se inundará, todo esto va a quedar anegado. Dice allí que había como un vapor de agua que subía y regaba todo. Entonces, 100 años, Noé, pregonero de justicia, hace poco en un estudio para los hombres, es un estudio para los hombres, pero el vídeo está en YouTube, en nuestro canal de YouTube de la iglesia, o sea que si alguien lo quiere escuchar, lo puede escuchar. Si eres mujer, también te dejamos. Cuando hablamos los hombres en nuestras reuniones no conspiramos contra las mujeres. Podéis leerlo, no hay ningún problema. Escucharlo, perdón, podéis escucharlo, no hay ningún problema. Cuando Noé está 100 años construyendo un barco, no es solo construir un barco, es ir contracorriente. ¿Te imaginas las críticas? ¿Te imaginas las amenazas? Porque al final no es solo una crítica. Este está loco, está construyendo un barco. Es que hasta la autoridad se vuelve contra ti. Es que las masas se vuelven contra ti. Cuando tú obedeces a Dios, no es solamente que, bueno, haz lo que quieras. No, es que los demás van a ir contra ti. Es que te vas a convertir en el enemigo de los otros. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo distinto al resto. Y entonces el mundo eso no lo soporta. Si tú eres distinto, no mereces seguir viviendo. Te van a atacar con todo. Hermano, no es fácil tener la mente de Cristo. Y acuérdate de las advertencias de Jesús. Jesús dijo, si a mí me han maltratado, a vosotros os maltratarán, os perseguirán. Por causa de mí os perseguirán. Jesús lo advirtió. Él advirtió que este mundo es hostil, que va a ir contra aquellos que tenemos la mente de Cristo. No es fácil, hermano, ser cristiano, porque la lucha es tremenda. Pero hoy tenemos un mandamiento en la Escritura. En esto pensad. ¿En qué? ¿En qué tengo que pensar? Bueno, pues dice, en todo lo que es verdadero. Es lo primero que dice ahí. Hemos estudiado estos días. Antes de ayer hablábamos de la verdad absoluta. Pues la Biblia dice que pienses en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Bueno, escúchate el estudio de antes de ayer. Todo lo que tiene que ver con Dios es verdad. Solamente Jesús tuvo la osadía y la autoridad para poder decir yo soy la verdad. Yo he venido a dar testimonio a la verdad. Solamente Jesús hablando con su Padre le dijo tu palabra es la verdad. ¿En qué tengo que pensar? En lo verdadero. En el mundo en el que estamos reina la mentira. Todo es mentira a nuestro alrededor. Hemos estudiado, nos manipulan. Manipulan nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, lo que consumimos. No compramos lo que queremos, nos dicen lo que tenemos que comprar. No vivimos como queremos, nos dicen cómo tenemos que vivir. Hay una forma de manipulación mental. Nos seducen a través de nuestros sentidos de tal manera que de pronto nos encontramos haciendo lo que hacen todos los demás. ¿No te parece extraño que en un planeta donde hay más de 7.500 millones de habitantes las costumbres al final son muy similares? ¿No te sorprende que en el país en el que vives casi todas las sociedades hacemos más o menos siempre lo mismo? ¿Qué se hace el fin de semana? Pues según la época, estamos en un sitio, estamos en otro, la gran mayoría de gente. No hay como criterios propios, ¿no? Decir, mira, qué diversidad, unos hacen una cosa, otros hacen otros otra, otros... No, más o menos al final estamos siempre todos en lo mismo. El día que toca comprar, todos al súper a comprar. El día que toca a la playa, nos vamos todos a la playa. El día que toca el trabajo, todos trabajando. El día que toca... El mundo está diseñado con una forma. Ahora hemos roto moldes. Estamos en un tiempo de confinamiento. Estamos haciendo cosas que antes no hacíamos. Estamos más tiempo con la familia. Estamos más tiempo estudiando la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo se pueden cambiar hábitos?
¿Cómo se pueden cambiar costumbres? ¿Cómo podemos decidir cambiar una forma de pensar? ¿Cómo? Cuando hay algo más grande o algo lo suficientemente importante como para llevarnos a ese cambio. Bueno, cuando tú entiendes lo que eres hijo del Altísimo, del Dios vivo, el Dios del universo, cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que si has nacido de nuevo en Cristo ya no perteneces a este mundo, eres un peregrino y extranjero aquí donde te encuentras ahora. Cuando tú entiendes que tu causa ahora es mucho mayor que cualquier causa que puedas encontrar en este mundo. Cuando entiendes que Dios tiene un plan para tu vida. Cuando entiendes que Él te va a encomendar una misión que tienes que desempeñar, cueste lo que cueste. Bueno, cuando tú entiendes que dar tu vida por causa de Jesús es lo mejor, entonces hay algo más grande en tu vida que te va a llevar al cambio. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí está la parte práctica. Empieza cambiando tu forma de pensar. Empieza a cambiar tus valores. Entonces tu vida cambiará. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? Decide en qué vas a pensar. Empieza por eso. Piensa en esto, pensad, en todo lo verdadero. Llénate de la palabra de Dios. Hermanos, cada vez que lees la Biblia, cada vez que tomas un tiempo para hablar con Dios, cada vez que escuchas un estudio bíblico como ahora, yo siempre lo digo, después de 1 hora y media estudiando la Biblia, tu vida nunca volverá a ser la misma. Algo nuevo ha entrado dentro de ti. Cuando predicamos la palabra de Dios, Pablo le decía a Timoteo, predica. La palabra de Dios le decía, predica a tiempo, fuera de tiempo. Insiste, redarguye, reprende, predica la palabra, le decía. Pablo sabía el poder que tiene predicar la palabra. En todo lo verdadero, esto va a empezar a cambiar tu forma de pensar. Pregúntate, ¿qué es lo que dejas entrar en tu mente? ¿Qué es lo que tú metes dentro de tu pensamiento? En todo lo verdadero. ¿Qué más dice? En todo lo honesto. ¿Qué quiere decir lo honesto? Mira, lo honorable, lo serio, lo venerable. Ser honesto es una cualidad que también se ha perdido mucho en la raza humana. La honestidad es hacer lo que uno sabe que debe hacer. No hacer lo que te parece, lo que te gusta y lo que te apetece. No, ser honesto es ir en armonía con esos principios fundamentales básicos que marcan una diferencia entre personas. Si tú estás conforme al carácter de Cristo, ser honesto sería comportarte como Cristo se comportaría. En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, o sea, todo lo equitativo, todo lo que se basa en la justicia de Dios, no en tu propia justicia, sino en la justicia que viene de arriba. Dice, ¿qué más? En todo lo puro. Puro quiere decir lo que es limpio, lo que está libre de mezcla. Si hablamos de pureza, piensa en todo lo puro. Lo puro es aquello que no ha sido mezclado con nada. Cuando tú tomas un refresco, si tú lees la etiqueta, te pondrá, voy a beberme un refresco de limón, una limonada. No estás bebiendo limonada. Tú miras en el papel ingredientes y resulta que te pone un 2% de jugo de limón. Tú dices, entonces, ¿qué estoy bebiendo? Pues un montón de cosas. Aromatizantes, colorantes, azúcares, un montón de cosas. Pero de limón tiene un 2%, no lleva nada. Entonces eso no es puro. Bébete un zumo de limón puro. Verás qué feo te vas a poner. Mírate al espejo cuando te lo bebas. Yo estoy hablando, ya nos da ganas de salivar, ¿no? Cuando oyes hablar de limón y te imaginas bebiéndote, exprimes un zumo de limón y el zumo tal como salió del limón, bébetelo. Algunos seguro que se está dando así. Te da cosa nada más que pensarlo, ¿no? Pues imagínate bebértelo. Eso es zumo puro de limón. En todo lo puro, en esto pensar. O sea, ninguna mezcla de maldad. Cuando tú estás viendo contenidos en internet, en televisión,
en tu teléfono, en esos contenidos que han sido creados en este mundo, diseñados en este mundo, por personas que son del mundo, personas con intereses egoístas, con intereses malvados, porque siguen la corriente del príncipe de la potestad del aire, etcétera, etcétera. Tienes que saber que gran parte de esos pensamientos no son puros. Están llenos de malas intenciones, de maldad. El mundo está bajo el poder de las tinieblas. Entonces, según lo que tú metes, estás pensando en eso, y ese pensamiento es lo que también está determinando tus acciones, tu forma de ser. ¿Qué más dice? En todo lo puro, en todo lo amable. O sea, todo lo que fomenta la buena amistad, lo amable, lo agradable. Cuando tú dices, ¿qué persona más amable? ¿Qué quieres decir? Una persona amable es una persona con la que te gusta estar. Una persona amable es una persona que te va a hacer sacar una sonrisa. Una persona amable es una persona que de pronto crea un montón de sensaciones favorables en tu propia persona. Entonces, en todo lo amable dice también la palabra que tenemos que pensar. En todo lo que es de buen nombre, dice. Hemos dicho lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, en todo lo que es de buen nombre. La palabra griega, que se tradujo buen nombre, en griego es una palabra solo. La palabra es eufemos. Eufemos se tradujo al castellano aquí en Reina Valera buen nombre. ¿Y qué quiere decir eufemos? Bueno, quiere decir un hablar bien, un habla buena. Quiere decir una persona que cuando habla, lo que dice siempre es bueno, tiene la calidad de ser bueno. ¿Se entiende? Cuando decimos algo bueno, cuando tú en tu día a día dices, qué bueno esto. ¿Por qué dices qué bueno? Porque es algo que te está aportando una sensación de bienestar, una satisfacción, y tú dices, esto es bueno. Bueno, pues todo lo que es, dice, lo que es de buen nombre, eufemos, aquello que te lleva siempre a algo positivo, a algo que te va a generar bondad, algo bueno. ¿Y qué más dice? Si hay virtud alguna. ¿Qué es la virtud? La virtud se puede traducir por excelencia. O sea, la virtud es que en cualquier situación tú siempre aportarás la mejor solución. Tú siempre tendrás la idea más acertada. Tú siempre tendrás la palabra más adecuada y más verdadera. Eso es la excelencia, eso es la virtud. Es siempre lo mejor, lo más alto. Aquello que no va a poder ser superado por nada. La virtud. Dice allí en Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo diría lo mismo en la versión para hombres. Hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? ¿No? O sea, un hombre o una mujer que digas es virtuoso, bueno, es lo mejor que podrías encontrar para que fuese tu compañero o tu compañera. ¿Y dice algo más? Sí, dice, si algo digno de alabanza en esto pensar. Si algo digno de alabanza. ¿Qué es algo digno de alabanza? Algo digno de elogio. Algo que tú puedas realmente recomendar a alguien. Bueno, te das cuenta, lista tremenda. Podíamos detenernos en cada una de esas cosas y hacer un solo estudio para hablar. La virtud que estábamos comentando, solo para hablar de la virtud, que es una palabra que a lo mejor no se utiliza mucho, como que está un poco pasada de moda, ¿no? Pero si tú hablas de un hombre virtuoso, es un hombre sabio, es un hombre que no le importa hacia dónde va la corriente. Él sabe que si es mejor remar contra corriente, va a remar contra corriente. Es una persona con sabiduría, con valor, con autocontrol, algo digno de alabanza. Bueno, es algo digno de elogiar, de decir, bueno, te voy a recomendar esto al 100%. Bueno, pues en todo esto tienes que pensar, hermano. Tú
controlas lo que piensas. ¿Cómo hago yo para pensar en todas estas cosas? ¿No? Ese es el reto. Mira, en la psicología humana se usan técnicas parecidas a esto. Por ejemplo, si tú tienes algún tipo de fobia, si tú te sientes, por ejemplo, eres tímido, si a ti te cuesta enfrentar a tu jefe para pedirle un aumento de sueldo, pues el psicólogo te va a recomendar cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me fui a sacar el carnet de conducir, y me acuerdo pues que la teórica perfecto, a la primera. ¿Por qué? Porque tienes un cuestionario, yo iba muy tranquilo, sabía que me sabía las respuestas, así que iba tranquilo. Lo que yo escriba va a ser lo que es. Y al examen de conducir, en el primer día fui muy tranquilo, porque yo sabía conducir. De hecho, antes de ir a la autoescuela, pues hasta cogía ya el coche de mi padre. Eran otros tiempos, ahora eso no se puede hacer. Estoy hablando pues ya, ¿cuántos años? 30 y tantos años atrás. Entonces las cosas eran diferentes. Pero yo me acuerdo que alguna vez pues había cogido el coche de mi padre, cuando estábamos por algún sitio, por un camino, carreteras que no eran muy importantes. Entonces yo después hice las horas de práctica y perfecto, o sea, sabía conducir bien, o sea, ningún problema. Pero cuando yo fui a examinarme, wow, de pronto la primera vez suspendí y me di cuenta de que no iba a ser tan fácil porque dependía de otros muchos factores. Dependía a veces de la suerte, dependía de las circunstancias y dependía del examinador. Porque la primera vez que me suspendieron fue en una de las circunvalaciones que rodean la ciudad de Tarragona. Yo ya hice prácticamente todo el examen y estaba bastante tranquilo porque todo me salió bien. Me hizo aparcar 2 veces. Una de las veces me hizo aparcar cuesta abajo y la calle hacía así curva, que dije, uy, aquí ya verás. Pero no, aparqué bien y entonces yo ya estaba bastante contento. Y ya yendo hacia el punto donde habíamos partido, por una circunvalación que es como una autovía, 2 carriles, pues bueno, vamos yendo para allá. Y era una zona, ahora ya no está, pero es una zona que había un semáforo. Y aunque son 2 carriles, tú tenías que ir en esa zona a 50 por hora. Y entonces pues yo iba con el coche a 50 por hora y llegando cerca del semáforo, el semáforo se puso amarillo. Así que yo pues frené el coche para reducir y pararme ante el semáforo. Y el examinador que estaba detrás mío de pronto salta y me grita, ¿pero para qué frenas? Si te daba tiempo a pasar. Entonces yo me quedé ahí, ¿qué hago? Pero bueno, yo ya estaba frenando, si hubiese continuado, entonces pues yo frené y me quedé parado. Y el hombre lo escuchaba yo atrás, no sé cuántos y tal. Y me suspendió por eso. Después mi profesor me dijo, bueno, pues hoy no te tocaba aprobar, el examinador o no estaba de buen humor o ya ha aprobado unos cuantos antes de ti y entonces pues a ti te tocaba suspender. Si hubieses continuado, probablemente te lo habrías pasado en rojo porque tenías tiempo para parar y te habría suspendido. Frenaste, su criterio fue que lo habías hecho mal. Entonces yo me preocupé, pensé, vaya, pues esto quizás no sea tan fácil sacarse el carnet de conducir. Así que yo me empecé a poner muy nervioso. Cuando se acercaba el día que tenía que ir otra vez a examinarme, pues estaba nervioso. Y entonces un hermano psicólogo conocido de mí, para mí era un líder espiritual, pues me acuerdo pues que me dijo, no hombre, mira, vamos a hacer una charla, te voy a hacer una charla, una terapia para que adquieras confianza en ti mismo. Y yo dije, pues vale. Y entonces pues las técnicas eran parecidas a esto que estamos diciendo. Tienes que pensar positivo. Tú te tienes que imaginar. Cuando tú te sientes al volante, te tienes que imaginar tú más alto, más grande y más poderoso que el examinador, que el profesor que está a tu lado, que los otros vehículos que encuentres por ahí. Tienes que tener confianza en ti mismo. Tú tienes que verte, tú sabes conducir, sí, pues tienes que estar seguro de eso. Y tú te tienes que ver más grande y tienes que verte, visualízate por las calles, tomando las decisiones correctas. Imagínate que llegas al semáforo y se pone, entonces tú con mucha tranquilidad tienes que actuar como
tú sabes que tienes que hacerlo, si te pasas eso que te responden, tú tienes que hablar con total autoridad, con no sé qué. Entonces era algo parecido, en esto pensad. ¿En qué tenía que pensar yo? En una serie de técnicas para... Está bien esas cosas, yo no digo que no, están bien, pero yo me quedo con lo que dice aquí el versículo. En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo se ponía muchas veces como ejemplo. Ojalá todos los pastores y maestros de la Biblia podamos decir lo mismo. Hermanos, tomadme como ejemplo, aprended de mí todo lo que os he dicho, todo lo que os he enseñado, todas las horas que hemos pasado estudiando la Biblia juntos. Hacedlo, cumplirlo. Porque la pregunta es esa, ¿cómo hago para pensar en todas estas cosas? Te lo voy a facilitar diciéndote solo un mandato. Llénate de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hago para pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo que... Llénate de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene todos estos ingredientes, reúne todas estas cosas. Si tú te llenas cada día de la palabra de Dios, estás pensando en esto. ¿Y sabes lo que va a pasar después a continuación? Que tu pensamiento en las circunstancias del día a día, cuando tú te encuentres con un problema mañana, cuando tú en el trabajo tengas que resolver una situación, cuando tengas un conflicto en tu casa, cuando tú tengas un problema con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, o cuando tú tengas que tratar con tus hijos, o con el vecino de arriba, o cuando tú te encuentres en la calle con una situación que no te esperabas, si estás lleno de la palabra de Dios, ¿qué crees que habrá en tu pensamiento? ¿Qué crees que será tu respuesta ante las circunstancias de la vida? Pues muy probablemente aquello que Jesús haría es lo que tú vas a hacer, porque tienes su palabra morando dentro de ti. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, ¿sabes quién tiene el control de tu vida? El Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad. Si tienes la palabra de Dios, que es la verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesús, pues tú tienes la verdad en tu vida, el Espíritu Santo, que es la verdad, te está llenando y Él va a tomar el control. Esto, más que requerir esfuerzo, lo que requiere es constancia y práctica. Porque mi primera intención ahora ha sido decir, esto requiere esfuerzo. Pero creo que Dios me está diciendo, más que esfuerzo, lo que requiere es perseverar, constancia, insistir en llenarnos de la palabra. Porque esfuerzo, no sé si habéis tenido que hacer un esfuerzo muy grande para decir, a las 8 me conecto al Facebook y estamos ahí juntos los hermanos, como hacían en Hechos de los Apóstoles, pero mira, en las circunstancias que estamos a distancia. Pero ¿te resultó un esfuerzo muy grande? Decir, vamos a sentarnos y vamos a estudiar la Biblia juntos. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra de Dios en Romanos 12, 1, 2, en Filipenses 4, 8, 9. Vamos a confiar a ver que Dios nos hable. ¿Te resultó de mucho esfuerzo? ¿Crees que sería un esfuerzo muy grande decir, voy a tomar la costumbre todas las noches antes de acostarme a leer 20 minutos la Biblia y a dedicar otros minutitos más a orar a Dios, a hablarle al Señor? O lo voy a hacer por la mañana, me voy a levantar media hora antes y voy a leer la palabra y voy a meditar. Y después de comer me voy a tomar un tiempo para... ¿Crees que sería mucho esfuerzo? Yo creo que no es demasiado esfuerzo. Lo que es hacerlo. Tener la visión, la constancia de tomar la decisión y decir, voy a hacerlo. La batalla real está en la mente, en el espíritu. Al final no es el mundo que nos rodea, está dentro de ti, está en tu mano tomar la decisión. Porque si tú intentas luchar contra la corriente, no vas a poder. La corriente te va a arrastrar. Lo veíamos el otro día al hablar de las dos naturalezas, acuérdate.
Si no lo escuchaste, mírate el estudio porque es fundamental entender la doble naturaleza que está en nosotros. Hay una ley en tu cuerpo, en tu carne, que es la ley del pecado. Y si intentas ir contra esa ley vas a fracasar siempre. ¿Cómo domino la ley del pecado, la ley de mi carne? Bueno, algo que puedes hacer. Llénate de la palabra de Dios, llénate del Espíritu Santo. En esto pensad, piensa en las cosas de Dios. Entonces, sin darte cuenta, el gran problema se va solucionando. Sin darte cuenta, la batalla se empieza a ganar. Sin que tú lo notes, de pronto un día tienes la mente de Cristo y dices, ¡ay! ¿Cómo ocurrió? Bueno, haciendo lo que tenías que hacer, ocupándote en lo que tenías que ocuparte. Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. ¿Cuántos oísteis, no? Aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis. Viene por ahí. Ahora estamos haciendo lo que dice el versículo. Estamos aprendiendo, estamos recibiendo, estamos oyendo, estáis viendo. Fíjate que dice, recibisteis y oísteis, porque tú puedes estar oyendo y a lo mejor no estás recibiendo. Yo me acuerdo cuando yo me había convertido a la fe en Cristo y yo escuchaba a los maestros y a mis pastores y escuchaba los estudios bíblicos, yo disfrutaba un montón porque yo me sentaba y yo estaba recibiendo. Y yo veía a otros hermanos que no recibían, porque los veía en una lucha. Ah, sí, no, dice eso el pastor, pero no, eso no puede ser tan fácil porque las cosas son... Había hermanos que venían a las reuniones diciendo, ¿de qué se habla hoy? Que me opongo. O sea, el carácter de cada uno. Y había hermanos que no disfrutaban la palabra. Había personas, no sé si llamarles hermanos, personas que no recibían la palabra. Al contrario, la palabra es como que rebotaba en ellos, los golpeaba. Por eso la palabra de Dios dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Recibe la palabra, hermano. Otra cosa es lo que yo te he dicho otros días, sometiendo a juicio lo que estás escuchando. Claro que sí. Pero eso no te impide recibir. Tú estás recibiendo ahí la palabra. Oh, sí, gloria a Dios. Es verdad, esto tiene que ser así, Señor. Yo quiero hacer esto. Sí, y estás oyendo al hermano. En esto pensad en todo lo verdadero, en todo lo puro. Pensad que somos hijos del Rey de Reyes y por eso tenemos que disfrutar las riquezas del mundo aquí en este tiempo. Entonces tú dejas de recibir. En ese momento algo te ha sonado muy raro y dices, a ver, pero ¿dónde dice eso la Biblia? No, eso no lo dice la Biblia, entonces tú ya no recibes. ¿Entiendes? Pero mientras lo que oyes está en armonía con la palabra, recíbelo. Lo que aprendisteis, todo esto, en esto pensad. Dicho de otra forma, esto es lo que tenemos que hacer. Vuelvo para terminar ya, porque estoy ya en tiempo. Me vuelvo otra vez a la idea, no os amoldéis a este mundo, sino cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y lo quiero hacer leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Se me ha pasado el tiempo volando, espero que a vosotros también, que se os pase tan rápido el tiempo. Pero ya se nos ha hecho la hora, ya llevamos casi 1 hora y media hablando. Me acuerdo que los primeros estudios mi intención no era pasarme mucho de 1 hora y un poquito más, y poco a poco nos hemos acostumbrado a 1 hora y media por ahí más o menos, pero bueno, vosotros tenéis la culpa, que a veces cuando he dicho ya vamos a acabar, no, todavía no, puedes un poco más y tal, no me provoquéis que estamos aquí 3 o 4 horas. No quiero asustar. No, vamos a terminar. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nota que es muy parecido el lenguaje al de Pablo en Romanos 12. Este es Pedro el que está hablando. Lo que pasa es que al final sabemos que
El autor es el mismo, el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, inspirando a Pedro. Y allí decía, no os amoldéis a este mundo. Y aquí Pedro dice, no os amoldéis a los deseos que antes teníais. Porque los deseos que antes teníamos son los deseos del mundo. Por eso es el mismo, son las mismas palabras, la misma enseñanza en dos apóstoles distintos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro. No os amoldéis a los deseos que antes teníais. ¿Notaste un cambio en tus deseos antes de creer en Jesús y después de creer en Jesús? Si no notaste el cambio, pues igual te tienes que preocupar un poquito, porque si antes te preocupaban las cosas del mundo, satisfacer los deseos de tu carne, si antes te preocupaba todo lo material, ahora ya no debería. Ahora te tienen que preocupar otras cosas. La salvación de las almas, que la Iglesia esté funcionando conforme a lo que Jesús quiere y está establecido, que seamos ese organismo vivo, miembros los unos de otros, creciendo con un único objetivo, predicar el Evangelio de Jesucristo, predicar la palabra de Dios, hacer el culto a nuestro Dios, la adoración y la alabanza, todo es para Él. ¿Cuántos de los que están aquí esta tarde aman a Dios? ¿Te suena esa pregunta? Te la hice el otro día. ¿Cuántos de los que hay aquí aman a Dios? Espero que todos digáis, amén, yo amo a Dios. ¿Te acuerdas lo segundo que pregunté el otro día? ¿Cuántos de los que están aquí obedecen en todo a Dios? Recuerda que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, tenemos un reto, cambiar nuestra forma de pensar. No es difícil, no tenemos que hacer un curso de superación personal, de metafísica o de psicología profunda y un montón de técnicas complicadas para cambiar tu pensamiento. No tenemos que hacer eso. Tenemos que ir, aunque parezca que estamos siempre dando vueltas a lo mismo, pero tenemos que ir a lo que está en nuestras manos. Llénate de la palabra de Dios. Piensa en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo, si hay virtud alguna, en todo lo que es digno de alabanza. ¿Cómo pienso en todo eso? Llénate de la palabra de Dios. Métete en la palabra de Dios. Y todo empieza por el inconformismo. No voy a seguir conformándome para que la corriente del mundo me arrastre. No me voy a seguir conformando en los deseos que antes tenía yo en mi carne. No, voy a romper con todo esto. Pídele ayuda a Dios. Si le pides cosas buenas a Dios, te las va a dar sin ningún problema. Si tú le dices a Dios, Señor, ayúdame para cambiar mi forma de pensar, Dios te va a ayudar. Tenlo por seguro, te lo garantizo. Maritza dice, aún nos falta. Sí, hermana, nos falta todavía mucho. Ahí estamos, en la carrera. Dejamos lo que queda atrás y nos extendemos a lo que está delante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero en esta carrera no vas solo. Nos tienes a los demás, nos tenemos los unos a los otros, pero sobre todo, Dios corre a tu lado, Dios está de tu parte. Y si Dios es por nosotros, os dejo que vosotros digáis el resto. Si Dios es por nosotros, hermanos, ahora sí, tengo que terminar. Hemos llegado al tope de nuestro tiempo, así que muy contento una vez más de veros por acá. Me alegro muchísimo, me estáis sorprendiendo, porque a estas alturas yo pensaba que ya os habríais aburrido, pero ahí estáis fieles cada día, así que me alegro. No, ya siempre lo digo, no es porque vengáis a escucharme a mí. Si a mí me decís, algún hermano me ha dicho, pues ya escucharé el estudio en otro momento, porque en nuestra iglesia también estamos haciendo esos estudios, y yo los animo, gloria a Dios, adelante, sí, claro. O sea, la cuestión es que escuchemos la predicación de la palabra de Dios
Y la cuestión es que nos llenemos más y más. Si somos capaces de seguir en esta línea y llenarnos más y más de la palabra de Dios que de otras cosas del mundo, la gente se van a dar cuenta, el mundo nos van a conocer, porque Dios va a hacer cosas con nosotros. Pasó en los Hechos de los Apóstoles, pasará hoy en este tiempo. Si somos capaces de seguir en esta línea, llenándonos de la palabra de Dios y por consiguiente llenándonos del Espíritu Santo, allí donde vives se van a enterar. Hermano, que Dios te bendiga, que te llene de toda la gracia, la sabiduría y de las bendiciones que vienen de parte de Dios. Y si Dios quiere, mañana jueves nos vemos aquí otra vez. Mañana jueves vamos a tener un estudio de una de las preguntas que me han hecho. Vamos a hablar del ayuno. Y coincide que mañana se ha convocado, el Consell Evangélic de Cataluña ha convocado a un día de oración y ayuno. Mañana hay una convocatoria, si te quieres unir, perfecto. Y justo la primera de las preguntas que me habían hecho, que me la hicieron hace semanas, no justo ahora, porque por eso propuse hacerlo, porque venían algunos hermanos proponiéndome temas, y estos días una hermana me volvió o sea que tenía doble pregunta, dos personas que me preguntaban por lo mismo. Oye, ¿y el ayuno qué? Lo estudiamos no hace demasiado tiempo, el verano pasado lo estudiamos en la iglesia, pero como cada estudio en particular tiene algo nuevo que enseñarnos, y vi que el día que dimos el estudio en la iglesia un montón de gente se quedó así, sorprendidos, diciendo, eso dice la Biblia. Bueno, pues mañana lo vemos otra vez. Si lo dice la Biblia, créelo. Si no, si estoy equivocado, pues a la luz de la Biblia me corregís. Pero creo que más de uno se sorprenderá de lo que la Biblia dice acerca del ayuno. Así que mañana a las 8 estudiamos acerca del tema de la Biblia, el ayuno. Que descanséis, dormid bien, que el Señor os proteja, os guarde, y un fortísimo abrazo virtual, pero así siéntelo como si fuera de verdad, como que te estoy apretando y hasta ya te hago daño y todo, así con mucho amor. Que Dios os bendiga. Voy a desconectar.